Diálogo directo. En Punto Noticias hablamos de... El presidente Lenín Moreno anunció el pasado 28 de agosto un nuevo acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional para acceder a un programa de crédito de $6.500 millones. Mismo tendría una duración de 27 meses. El organismo comprometió al régimen de Moreno a tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas. Entre ellas se encuentran la reducción del gasto para la crisis en 2021 y la implementación de un paquete de reforma fiscal que incluye la moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral y una mejor gobernanza del gasto público mientras se continúa expandiendo la cobertura de la protección social. Para analizar el tema nos acompaña el economista Diego Borja. Bienvenido. Minutos. Bienvenido, buenos días, economista Diego Borja. ¿Cómo tiene que recibir esta noticia el Ecuador? Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le va a permitir acceder a más o menos $6.500 millones en un lapso de 27 meses, pero con una retahíla de condiciones que lo que vemos, por lo que decía la nota de la apertura, implicarán ajustes, más restricción en el gasto, menos inversión pública, más despidos, mientras además, recibimos esa noticia con los servidores públicos ya a 2 meses impagos de sus salarios. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mire, hay que recibir esta noticia con mucho temor, en realidad, porque la historia del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional no es distinta a la historia de todo el resto del mundo y de los países de América Latina, donde el Fondo Monetario Internacional mete las narices. Vienen primero las recetas, vienen los acuerdos y luego vienen las bombas lacrimógenas. Esa ha sido la historia de los acuerdos del Ecuador y de América Latina con el Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión hay que tener además muchos cuidados porque es un acuerdo que se va a firmar a las puertas de un cambio de gobierno. Es decir, es un acuerdo para los próximos 27 meses cuando a este gobierno le quedan, si contamos la primera vuelta electoral, apenas 6-7 meses. Es decir, se está comprometiendo con cosas que el próximo gobierno es el que va a tener que realizarlas y decidirlas. Por ahí empezamos con cierta ilegitimidad. Ahora, una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que antes endeudarse era malo, ahora endeudarse con el Fondo Monetario Internacional es buenísimo, pero además lo que me llama la atención es que haya analistas económicos que digan que el acuerdo está muy bien, que eso beneficia al país, cuando estos recursos para lo que van a servir es para hacer pagos atrasados. O sea, no va a haber inversión, no va a haber nueva infraestructura, hidroeléctricas, qué sé yo, multipropósitos, de nada. O sea, es para pagar deuda. Exactamente. Pongamos en contexto un poco el asunto. En primer lugar, el Ecuador es parte del Fondo Monetario Internacional como una de las instituciones de Naciones Unidas, de manera tal que tiene todo el derecho para asistir al Fondo Monetario Internacional a pedir en un momento determinado financiamiento de auxilio, como debería ser de auxilio para una pandemia que ha sido tan mal manejado que ya tenemos 30,000 fallecimientos adicionales si comparamos los meses de este año con los meses de años pasados. 30,000 es un genocidio. Si tenemos que acudir al fondo debería ser para salvar vidas. Pero fíjese usted lo que dice en la condicionalidad, es una serie de eufemismos, ¿no es cierto? Porque en la condicionalidad dice fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento sólido, duradero e inclusivo, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y dice claramente ahí la reducción del gasto para la crisis en el 2021 como una de las medidas a las que se compromete el Ecuador. En esta pandemia, vale la pena señalar ya, en esta pandemia nos agarró a los ecuatorianos la tragedia con las defensas institucionales completamente bajas. El año pasado se despidieron a más de 4,000 trabajadores de la salud en el Ministerio de Salud Pública. Se había venido reduciendo la inversión y el gasto de salud en el sector de la salud el año anterior. Pero lo más terrible es que este año, fíjese usted, datos de abril, mayo y junio, los meses más duros de la pandemia. El año pasado, $356 millones en el Ministerio de Salud. Este año, 223. Bajamos de 356 a 223. En mayo, de 273 el año pasado a 165.
y de 279 en junio a 165. Esto ya sucedió. Con esto que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo que claramente se está viendo es que fuera de este eufemismo que es mentiroso, porque además no ha pasado por la transparencia que debería pasar en la Asamblea Nacional, lo que nos están diciendo, señores, es bajen el gasto público, bajen la inversión pública en medio de la crisis, con dos crisis, la una de muertes y de contagiados, salud, y la otra económica con unos niveles de pobreza, de desempleo, de mal empleo inusitados, nunca antes vistos. A eso les vamos a obligar. Esa reducción de gasto público, economista Diego Borja, ¿en qué se traduce? Explíquele a la gente. ¿Cómo es que reduce el Estado el gasto público en una situación como la que estamos atravesando y con los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional? Es que fíjese, aquí hay una cuestión que es una especie de doble moral, porque es reducción del gasto público para los ecuatorianos. Ahí tenemos salarios impagos, tenemos menos inversión, tenemos equipamiento médico que no se ha comprado, tenemos menos casas hábiles, tenemos despidos, tenemos reducciones salariales, ¿no? Por un lado, pero por otro lado tenemos ingentes pagos de deuda externa. Se les reduce a los unos, pero a los otros se les agranda. En medio de la crisis, en el peor momento de la crisis, se pagaron casi 2.000 millones de dólares, incluyendo pagos adelantados como muestras de buena fe. Por eso aquí una primera cosa. El nuevo gobierno tiene la obligación moral de hacer una auditoría integral de esta deuda y de este manejo de la deuda y del manejo de esta renegociación. Porque aquí también hay otra cosa. Se están apurando rapidito a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque tenían plazo hasta mañana. Si no, se les caía esta renegociación lesiva. Por eso yo en un tuit puse renegociación lesiva de la deuda y acuerdo lesivo con el Fondo Monetario Internacional. Nos golpean por doble lado. Pero hay alguien que se beneficia, y estos son los tenedores de los bonos. Sin lugar a dudas. Van a cobrar puntualitos, ¿no? Sin lugar a dudas. A veces hablar de datos financieros es difícil, pero esto les va a resultar a la gente completamente fácil. Si es que se hubiera reconocido el valor de la deuda al precio que tiene en el mercado, porque aquí los analistas a los que usted se refería, que hacen la apología del mercado y el Dios mercado, el momento de hacer que el mercado valga, no vale. Mire, si le reconocían la deuda a los bonistas privados al precio del mercado, la deuda era de 6.081 millones de dólares. Pero al precio que les está reconociendo el gobierno del Ecuador es 15.833 millones. Si hubiera sido el precio de mercado, 6.000 millones. Como les está reconociendo el gobierno, 15.800 millones. Esa es la diferencia. ¿Quién está entonces ganando? Si la deuda costaba 6.081 y usted le está reconociendo a 15.800, calcule. Si esto es fácil, esto es una aritmética simple. Y a eso le añade usted la condicionalidad. Porque por un lado está esta lesiva renegociación cuya condición era tener este acuerdo con el Fondo Monetario, y por otro lado está la propia condicionalidad del fondo, que es menos gasto, menos inversión, menos empleos, menos salarios, como lo está diciendo en los términos muy resumidos que publicó la directora del fondo. Austeridad que se traduce en todo esto, en todas estas cifras negativas que usted nos ha dicho, economista. Es no solo austeridad, público. No solo austeridad, sino también lo que ellos llaman reformas estructurales. Y en las reformas estructurales, por ejemplo, está la venta de los activos públicos, la venta del Banco del Pacífico, la venta de las refinerías a precio de gallina con coronavirus, porque evidentemente, ¿no es cierto?, todo el mundo sabe que en los momentos de crisis no son los momentos para vender, son los momentos para comprar, porque precisamente la crisis hace que el comprador se aproveche de la situación vulnerada del vendedor. Y el Ecuador en este momento está en este carrusel de ventas públicas. Vimos el otro día un anuncio que decía que es la desinversión del Ministerio de Salud Pública en LIFE. No sé cuánto tenga de acciones del Ministerio de Salud, pero es una venta en los momentos en los cuales no se debe vender. ¿Quién vende activos en este momento? Las familias saben. ¿Quién se deshace de un terreno, de una casa, de un carro? Le van a pagar mucho menos de lo que costaría en otra situación. Y el Ecuador entra en este carrusel de ventas de sus activos. Pero en medio de eso, y digamos, haciendo un símil con lo que ocurre con los procesos judiciales, hemos visto que ha habido una corriente y una plataforma mediática vinculadas a ciertos sectores muy poderosos de nuestro país, de la economía, del sector financiero y demás, que nos han dicho a los ciudadanos ecuatorianos
que este es el momento, ¿no? Y que hay que empezar a vender, a monetizar, incluso han empezado a usar esos eufemismos, ¿no? No hablan de privatización, sino hablan de la monetización de los bienes públicos. Tal cual usted está diciendo, porque detrás de esto, por eso yo digo, tiene que haber una auditoría integral de todos estos procesos. Y el candidato que proponga eso a la ciudadanía se merece el voto. El que proponga que vamos a revisar con detalle cómo se ha renegociado la deuda, cómo se han hecho las ventas de los activos, cómo se ha dejado de cobrar impuestos a los más poderosos. Ahí tiene usted 3 elementos que nos hubieran aliviado enormemente en esta pandemia. Pero demos algunos datos que son sumamente importantes de dar. Mire, la mayor parte de esta renegociación que se va a llevar a cabo y que la han vendido como si fuera el súper éxito, es una renegociación de la deuda adquirida por el gobierno de Moreno. Son 17.325 millones que se van a renegociar, de los cuales 11.625 millones los ha adquirido este gobierno, ¿no? Este gobierno ha recibido aproximadamente 24.000 millones de dólares en endeudamiento, ¿no? Pero han salido a su vez una enorme cantidad de recursos. Sin embargo, el endeudamiento neto es 15.000 millones. Acuérdese usted de todo ese discurso de que el gobierno anterior había dejado súper endeudado y tal. Resulta que este gobierno ha endeudado muchísimo más en un tiempo menor de lo que dejó el anterior gobierno. Recordará usted también que estos analistas a los que yo me refería fueron parte de esta comisión ciudadana que conformó el Contralor Celi para auditar la deuda, ¿no? Y ahí generaron esta desinformación a la gente. Veíamos el otro día cifras que son realmente preocupantes, publicadas por el INEC, y que Byron Villasís, exdirector del INEC y especialista en temas de mediciones, de métricas y demás, nos decía, por la forma en la que se hizo la encuesta, me da la impresión de que no corresponde a la realidad y de que en el Ecuador estamos en este momento en una situación muy, muy difícil y compleja en materia de empleo, que estaríamos por encima del 20% de desempleo en Ecuador, producto de las medidas de ajuste y de shock que ha llevado adelante el gobierno de Moreno, el equipo de Martínez, por presiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? ¿Y cómo salir de ese bache, economista Borja? Es completamente así, es completamente así. Mire, yo leí el artículo que publicó Byron en el diario El País en España y efectivamente contrastando lo que él dice con la realidad, se puede claramente llegar a que por lo menos estamos en un alrededor del 20% de desempleo abierto, pero lo más preocupante es alrededor del 70% o incluso más del empleo inadecuado. Porque si usted toma datos como esto, más de 300.000 personas han sido desafiliadas del IES en medio de la pandemia. Usted tiene ahí una masiva salida de trabajadores de empleos llamados adecuados. ¿A dónde van esos trabajadores? ¿Al empleo inadecuado o al desempleo puro y duro? La CEPAL ya en mayo decía que el Ecuador es uno de los países más golpeados en términos de pobreza por la pandemia. Y decía 30.8% de pobreza en un escenario medio, ni siquiera en el peor escenario, y 10% de extrema pobreza, o sea, de indigencia, cuando habíamos ya llegado en diciembre del 2016, ¿no es cierto?, a una cifra de 22% de pobres. Hemos aumentado 8 puntos porcentuales, es una barbaridad en el aumento. Pero hay una cosa más todavía. El propio Fondo Monetario Internacional, en varios artículos que ha realizado, hace mención para un estudio en concreto de 14 países de América Latina y el Caribe, de la inconveniencia, de la absoluta inconveniencia de lo que llama la consolidación fiscal, que es esta austeridad y esta reforma estructural. Lo dice, la consolidación fiscal evita el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, restringe las posibilidades en tiempos normales. Fíjese usted qué va a pasar en estos tiempos. Si el Banco Central está diciendo que vamos a caer en casi 10% en este año, ¿no es cierto? Y con esta llamada consolidación fiscal, austeridad, caída del gasto, caída de la inversión, si ya el propio Fondo Monetario dice que esto es inconveniente, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí hay una violación flagrante de los derechos económicos, sociales, de los derechos humanos de la población. Y el Ecuador tiene convenios internacionales que ha firmado y el Fondo Monetario también. Entonces aquí los dos están
violando sus propios acuerdos que han sido firmados con organismos de defensa de los derechos humanos, que tienen que ser respetados. ¿Cuánto a su criterio ayudó a la aprobación de la denominada ley humanitaria, ley que aprobó la Asamblea Nacional con lo justo, con presiones, con amenazas de allanamiento, de detenciones y demás, en mitad de la pandemia? Era supuestamente la panacea para resolver el tema del empleo, más bien lo que a todas luces se hizo a través de esta aprobación de ley en la Asamblea es ir en detrimento de los derechos laborales, beneficiar al sector empresarial para desvincular trabajadores y demás. ¿Cuánto ha beneficiado, economista Borja, la aprobación de la ley humanitaria para promover el empleo en el país? Mire, claramente la mal llamada ley humanitaria lo que ha hecho es facilitar la precarización del trabajo en el Ecuador. Y eso lo estamos viendo en cifras, pero sobre todo lo estamos viviendo los ecuatorianos en el día a día. Más allá de las cifras es la tristeza de la pérdida de empleo de los padres, de hijos que no están ni estudiando ni trabajando y que no encuentran empleo, de gente que viene incluso formándose mejor en el extranjero a un país absolutamente devastado. Y no solamente es la angustia de no tener empleo, sino es un conjunto de conflictos adicionales ligados a eso. Conflictos de orden emocional, de orden mental, enfermedades que se aumentan. Usted sabe que el estrés contribuye a una disminución de las defensas físicas del cuerpo. Entonces tenemos en un momento de pandemia un conjunto de elementos que se suman a esta condición económica, ¿no? Porque no solamente es económico. Suicidios, violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo. Es decir, es un conjunto de un círculo vicioso que el gobierno es el responsable directo en no haberlo detenido y por el contrario, en haberlo promovido. Ahora, usted decía hace un momento, y eso es alarmante, porque daría la impresión, y yo coincido en la apreciación que en alguna ocasión en una entrevista nos daba Pablo Dávalos, que decía, el Ecuador venía con un crecimiento sostenido, obviamente que nadie esperaba que llegara el coronavirus y que nos afectara de tal manera, pero venía con un crecimiento sostenido hasta 2017, y que el gobierno de Moreno empieza a generar o a provocar una crisis inducida. Esa crisis inducida al sol de hoy, y yo quiero remontarme a lo que usted nos acaba de decir hace unos pocos minutos, economista, más de 300,000 personas que han sido desvinculadas o que han salido al desempleo, que han dejado de cotizar en el IES. ¿No es el terreno adecuado ese que están en este momento labrando sectores muy interesados en la privatización de la seguridad social para ir a un modelo a la chilena y empezar a desmantelar el IES como han empezado a desmantelar muchísimas otras cosas? Es muy probable que sí. La respuesta es simplemente afirmativa, porque lo que se hace es primero vulnerar a las empresas estatales, vulnerar a las instituciones estatales, vulnerar a los bancos incluso estatales, a pesar de que con el Banco del Pacífico no lo han logrado. Es un banco que está en perfectas condiciones y lo quieren vender a precio de gallina con peste, ¿no? Pero sí, efectivamente es esa la estrategia. Ahora, la pregunta está por más atrás, ¿no? Los ecuatorianos y los ciudadanos que estamos al borde de ir a un cambio de gobierno, debemos preguntarnos, si sabemos a ciencia cierta que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en vez de ser beneficiosos, son lesivos, ¿por qué los hacemos? ¿Por qué el gobierno los hace? Este es el acuerdo número 20, o sea, hemos caído 20 veces en el mismo hueco. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué es? Porque hay un grupo de poderosos que se benefician. El 99% estamos perjudicados, pero el 1%, quizás menos, se beneficia. Entonces, como es un gobierno que gobierna, parece minoría absoluta, no le importa lo que suceda. Y aquí el costo de oportunidad no es financiero, Alexis. Aquí el costo de oportunidad no es material. Aquí el costo de oportunidad son vidas humanas. Y lo que habría que preguntarnos es cuánto cuesta una vida. Y una vida no tiene precio. Le voy a plantear una pregunta, economista, que yo me la he venido haciendo durante toda esta etapa de gobierno de Moreno, que además puede resultar muy obvia y que seguramente muchísima gente de las que nos están viendo y escuchando en este momento se debe estar haciendo. ¿Por qué? Porque capaz que se quedó desempleada o ahora mismo está ya 2 meses sin cobrar el sueldo. Y es como si el economista Diego Borja nos dice que el gobierno de Moreno se ha endeudado por 27,000 millones de dólares, que es una cantidad inconmensurable de dinero y de recursos. ¿A dónde fue a parar esa plata? ¿Por qué no se ve reflejada en obras?
¿Por qué no se ve reflejada en carreteras? Carreteras que hoy mismo están sin mantenimiento. Este gobierno ha inaugurado 2 canchas sintéticas y el otro día veía un noticiero de televisión que con bombos y platillos anunciaba la entrega de 2 casas en 3 años de 325,000 que ofreció Lenín Moreno. ¿Dónde están reflejados esos créditos, esos préstamos, esos recursos obtenidos a través de deuda? Porque no se los ve. No hay generación de empleo, no hay carreteras, no hay puentes, no hay hidroeléctricas, no hay escuelas del milenio, no hay hospitales, no hay nada. Mire, Alexis, para que no nos digan que estamos diciendo las cifras que están mal, son 24,000 millones de dólares que ha recibido, ¿no? No 27, 24,000. ¿Dónde están esos 24,000 millones? De los 24,000, 9,000 directamente han salido para pagos de deuda vieja, de deuda anterior. O sea, nos hemos endeudado para pagar deuda anterior. Y la deuda neta es 15,000 millones, por eso es que está ya más o menos en alrededor del 60% del PIB, la deuda externa, ¿no? En primer lugar. Deuda nueva para pagar deuda vieja. Segundo, una incompetencia absoluta por parte del gobierno para realizar obra. No hemos visto ninguna obra realizada, ni casas que ofreció, ni nuevos empleos, ni mantenimiento de carreteras. Vemos carreteras que estaban en buen estado que se están cayendo y se están destruyendo. No vemos ninguna nueva infraestructura importante. En vez de invertir, por ejemplo, en las refinerías de Esmeralda, se la pretende vender y así. Es, o sea, un desastre de magnitud. Pero aquí hay otro elemento. En las propias informaciones que da el Banco Central del Ecuador, usted puede leer que hay 27,678 millones de dólares. Escúchame bien, casi 30,000 millones de dólares de ecuatorianos que ha salido fuera del país. En la dolarización vulnerada por la pandemia, en la dolarización vulnerada por la caída de los precios del petróleo, salen 30,000 millones de dólares de la economía nacional a vista y paciencia del gobierno de Moreno. ¿Quién vulnera la dolarización? ¿Quién es el que está atentando contra la dolarización? Y de esos 27,600 millones, buena parte es de los bancos y otra parte es de hogares ricos, de hogares de gente rica y de empresas, en vez de invertirse aquí. Ahí tiene usted explicaciones absolutamente claras de por qué esta crisis ha sido autoinducida, no ha habido controles, no ha habido toda la política que podría haberle dado el estado de excepción al gobierno de Moreno. El estado de excepción le permitió una cantidad de cosas si hubiera pensado primero en la gente. Y el problema, como le decía hace un momento, es que esto no es solamente material, no solamente son dólares, son vidas humanas, son hogares de ecuatorianos enlutados, son más de 100,000 personas que se han contagiado del coronavirus y que van a tener secuelas posteriores con un sistema de salud vulnerado y con una salud privada carísima. ¿Cómo se van a curar esas personas en el futuro? Es decir, es un desastre humanitario de magnitud nunca antes visto en la historia nacional. Estoy cerrando ya la entrevista con el economista Diego Borja, pero no quiero despedirle al economista sin preguntarle algo que probablemente a mucha gente le puede parecer que y obviamente no tiene nada que ver con la economía y tal, pero Diego Borja fue legislador, fue asambleísta constituyente. Coincidió con María Paula Romo en aquella constituyente de Montecristi, me imagino que la conoció, debe haber conversado con ella cuando era feminista y de izquierda, y aparece ayer en una portada de una revista de farándula, luciendo un estampado de una mujer sin un ojo. Y todo el mundo ayer criticó esta portada de revista y este atuendo economista Borja por lo sucedido en octubre. Obviamente la gente vincula de inmediato a María Paula Romo como ministra de Gobierno y Policía con la represión, con lo sucedido con gente como Yajaira Urresta y otras tantas personas de nuestro país que producto de la violencia extrema de la policía y el ejército perdieron sus ojos. ¿Cómo le cayó a usted esta portada de revista de la ministra de Gobierno? Bueno, es una patada en el estómago a todos los ecuatorianos, es un cinismo impresionante. Definitivamente la María Paula que yo conocí en la Asamblea Constituyente es otra persona con respecto a la actual ministra de Gobierno, una persona que no ha tenido ningún respeto ni consideración con la vida, con la integridad física, con la salud de las personas, ninguna. En la represión de octubre vimos la brutalidad extrema con la que se utilizó la fuerza y las lesiones graves y para siempre de muchas personas, por ejemplo, en la pérdida de los ojos y tal. Y ayer verla en una portada con una camiseta donde había esta muestra de una persona que había perdido el ojo, pues, o sea, parecía de un cinismo que no tiene nombre,
que no tiene nombre porque realmente la persona que yo conocí en la constituyente era otra persona. Era una persona que se decía feminista, que se decía defensora de los derechos humanos, que era legisladora por Alianza País, es decir, el movimiento correísta, del cual ahora ella virtualmente abdica como si fuera el diablo de quien está hablando, ¿no? Es decir, es una transformación completa. Y esa transformación completa yo creo que solo se puede deber a sentimientos muy oscuros de dominio, de ambición, pero ya que superan cualquier rasgo, digamos, de normalidad. Toda persona tiene una ambición natural, ¿no? Pero ya cuando esto es desbordado y de odios que no se compadecen, porque una cosa es cuando usted tiene indisposición con alguna persona por algún tipo de carácter personal, pero otra cosa debería ser la política. En la política no pueden haber odios, en la política pueden haber oposiciones, debates, contradicciones, visiones distintas, pero odios no, pues, porque el odio le conduce a querer liquidarle al enemigo, entre comillas, cuando usted lo que debería hacer es tratar conflictos con opositores, no liquidar a los enemigos. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.